Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a tratar ahora respetuosamente de compartir una visión también de este otro tema que es riesgo y cómo después lo vamos a ir progresivamente, de acuerdo a cómo les puse en la pauta, vinculándolo con el resto de la asignatura. Riesgo. Habíamos dicho que era la contingencia o la proximidad de un daño. Y cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. O sea, las dos cuestiones. Nosotros en nuestro ámbito, el de SSMA, salud, seguridad y medio ambiente, o higienismo y prevención, ¿sí? La palabra riesgo está en los dos lados, ¿sí? Pero esencialmente y conceptualmente, ¿sí? Es lo mismo y es muy acorde a la definición misma que comparto acá con ustedes. Nadie, absolutamente nadie es descartable. El desvío o la no conformidad que uno detecta en una auditoría, en una inspección, ¿sí? Jamás debe ser considerada como un punto de dolor, ni por quien es inspeccionado, ni mucho menos por quien va a inspeccionar, ¿sí? De quien es auditado y de quienes van a auditar la calidad de un proceso. Los resultados de cualquiera de los informes de una auditoría, de una inspección, siempre deben ser puntos de oportunidad dentro de un programa de mejora continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos realizando mancomunadamente, multidisciplinariamente e interdisciplinariamente prevención. Cada uno aportando su experiencia, su conocimiento, enfocándolo, ¿sí? A garantizar que en el futuro los problemas que debamos gestionar, ¿sí? Al menos sean nuevos. Si no, estaríamos desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista tecnológico retrocediendo. Esperamos siempre aprender de cada lección algo, pero que ese algo haya sido lo suficientemente novedoso en virtud que en la previa lo hayamos podido prevenir. Entonces, no tener ese concepto, y enfatizo en esto, de la descartabilidad de alguien por algo. Eso está expresando de alguna manera que estuvimos fallando en otra parte distintas disciplinas profesionales, ¿sí? Nosotros, desde la salud, ya hace un tiempo, hablamos de esta tríada que la voy a recordar a algunos y compartir con todos. Por un lado, la evidencia científica que vamos acumulando hoy mucho más accesible, no por el doctor Google, no por Wikipedia, pero tenemos, por ejemplo, el Google académico siempre disponible, un tema en la lengua que sea, publicado recientemente, si fue correspondientemente y debidamente y académicamente bien indexado, está en línea y lo podemos ver. Y después con otros elementos tecnológicos, inclusive cuando no lo tenemos en nuestra propia lengua, poderlo traducir prácticamente en forma instantánea. La otra parte de la tríada es la experiencia. Ya hablamos sobre la definición de experiencia. Es eso que fue acumulando en forma práctica y proactiva de miras al futuro el conocimiento en cada circunstancia o situación dada, tanto en la experiencia vital social, biológica pura o sociolaboral específica. Y también nosotros en salud consideramos dentro de esta tríada
los valores y preferencias de pacientes. Hablamos de pacientes. Si yo esto lo cambiara por trabajadores y lo miro dentro de lo que nos compete y voy al tema del olor putrefacto, raro, no frecuente, gaussiano, en ese comedor de esa planta, de esa compañía de producción de lo que sea, ¿sí? Yo lo tengo que considerar y no decir no me importa que se lo aguanten, ¿sí? Porque eso está más próximo de la imagen que ustedes tienen a su izquierda, de la descartabilidad. No estoy pensando en tirar al operario a la basura. A veces estoy tirando a la basura sin darme cuenta elementos que son más etéreos, que no tienen que ver con esa persona que está dentro de esas botas, ¿sí? Y que también sufre, que también siente, que también se angustia y que también está pensando en sus compañeros, ¿sí? Porque él lo tolera, lo único que va a hacer es comer rápido. Yo como médico sé que comer rápido a él es interrumpir de alguna manera la etapa cefálica de la digestión y su proceso digestivo no va a ser bueno, y si eso se sigue repitiendo va a traer una enfermedad. Esa enfermedad va a traer un déficit. Alguien lo va a medir como una baja laboral, otro lo va a medir como menos horas productivas y yo lo voy a medir como una afección y pérdida de la salud que hubiese sido evitable y completamente previsible si no estaríamos trabajando de esta manera. Entonces, tomamos en cuenta que a una persona le pueda molestar el olor putrefacto y también toma en cuenta que otro se puede descompensar por el mismo olor, en el mismo momento, en el mismo día, en el mismo comedor. Los dos me tienen que importar. Bueno, esta cuestión es la que tiene que ver con una buena ventilación, sí, porque en caso de que eso suceda, que no se perciba el fallo que hubo. Pero tiene que haber algo preventivo para evitar que eso suceda. Y algo también preventivo es ajustar construcciones, ¿sí?, a futuro y rectificar las actuales para que un caño de agua servida no esté precisamente pasando en proximidad del lugar que fue destinado para que el personal coma, porque puede suceder esto. Y acá no estamos hablando más que de el displacer, sin hablar del segundo caso, ¿sí?, de descompensación que puede provocar la eventualidad de un mal olor como algo raro una sola vez. Los riesgos nos ponen siempre frente a amenazas. Las amenazas que existen, ¿sí?, tienen que ver como riesgo en cuanto ese individuo o ese conjunto de individuos estén expuestos a esa amenaza. Y también la vulnerabilidad que el conjunto de individuos colectivamente o individualmente puedan tener para que ese riesgo también conlleve a la pérdida del estado de salud. Ahí es a donde nos debemos enfocar. La combinación entre algo que amenaza el tiempo en que alguien está expuesto y las características de vulnerabilidad de ese individuo, de ese conjunto de individuos, es lo que hace más o menos riesgoso eso que estoy curioseando, investigando, explicando, previniendo que no se repita. A ver, tengo un montón de formas. La señalética, ¿sí?, hasta inclusive con señales y colores en su mayoría internacionalmente aceptados, ¿sí?, para que sean simbólicos y que no dependan de las diferentes lenguas, ¿sí?, políticas en las cuales decididamente lo que queremos es disminuir el riesgo que puede conllevar cualquier actividad humana, ¿sí?, o por lo amenazante o por la exposición o por la vulnerabilidad implícita de cada individuo, de un conjunto de individuos convocados para esa tarea. Saber ejercer más que una señalética también el bloqueo de algo que ya
demostró que su funcionamiento no es el correcto, poderlo bloquear para tener rápida acción sobre eso. Si esto se logra, ¿sí?, el riesgo disminuye. Si el riesgo disminuye, la amenaza y el tiempo de exposición también disminuyen. Y más allá de la vulnerabilidad, esto deja de ser el único objetivo de cuidado, sino que ahora voy a desarrollar nuevas acciones para evitar que esto se repita. Y puede empezar con esto, ¿sí? El bloqueo. Es decir, interrumpa acá. Bueno, tiene que haber un mecanismo de supervisión, de auditoría de procesos, de inspección, para advertir tempranamente que algo, ¿sí?, tiene demasiado riesgo, que a veces parte de eso es porque no está bien señalizado o porque la descartabilidad del trabajador forma parte de una política. En fin, tenemos combinaciones que hasta diría a veces bastante perversas, ¿sí? Pero también tenemos aquella otra, que es naturalizar y poner dentro del paisaje aquello que funciona mal y, como quien dice, miro para otro lado, incrementa el riesgo. Paso a ser yo de responsable de los amenazados a ser yo mismo una amenaza. Así fue que existió esto alguna vez en la historia de la humanidad. Un reconocido capitán de barcos, un gran barco, ¿sí?, y que era muy buena la combinación para decir, bueno, señor capitán, antes de que usted se retire, le vamos a dar la responsabilidad del viaje inaugural de este transatlántico, del cual la historia no tiene precedentes y bla, 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 bla. Y casi todos sabemos cómo siguió la historia, aunque realmente la sabemos más por las películas. Pero por ahí no supimos ver determinados detalles que están aún dentro de la película, ¿sí? Pero hay cuestiones más que nada históricas, ¿sí? Realizando búsqueda exhaustiva sobre la literatura de esta historia, se afirmó que en aquel momento solamente 3 veces se había utilizado la palabra de insumergible. Recordemos que esto, por una cuestión de época, estaba lejos de las redes, lejos de los canales de noticias de 24 horas, mucho más lejos de todo lo que involucra la rápida información. Mucha información se transmitía nada más que por telégrafo, o sea que cuando las noticias llegaban a destino ya eran en su mayoría bastante tardías, aunque hubiesen sido rápidas para la época. Se habló de insumergible en lo que era la gráfica de aquella época solamente 3 veces, ¿sí? Y luego, solo con la condición de prácticamente, ¿sí? Sin embargo, la gente por ahí de época se quedó con la palabra de insumergible y no dio valor a la condición de prácticamente, ¿sí? También todos conocíamos que había témpanos, masas inmensas de hielo que flotaban, y todos podían sospechar que podía haber amenazas extrañas. Hoy serían más conspiranoicas que reales a las que había en aquella época, pero ya Julio Verne había escrito 20.000 leguas de viaje submarino. Se los recuerdo, eso es importante. Pero fíjense esto, el prácticamente una sola vez de las 3 veces que se escribió insumergible, se lo votó con bote salvavidas. Eso es previo, esta foto es previo a el viaje inaugural. Entonces, ¿cómo? El conocimiento decía una cosa, se le agrega el condicionante de prácticamente, pero la experiencia dijo, vamos a hacer otra cosa. Lo que sucedió es que lo que se hizo fue de alguna manera insuficiente, ¿sí? Porque
realmente si no hubiese pasado todo como nos lo contaron, en el cine la mayor parte de las personas que estamos acá sabemos de esta historia más que nada por el cine, de las distintas versiones que hubo desde hace muchos años, muy inmediatas después de este naufragio, ¿sí?, hasta la actualidad. Nunca quedó claro por qué Sira insumergió y llevaba botes salvavidas. Y ya que, producto de la experiencia y el conocimiento, le pusimos botes salvavidas, ¿por qué esos botes salvavidas, si hubiese habido más tiempo, no hubiesen alcanzado para todos los pasajeros? Bueno, ante la duda, le apuntamos a aquel capitán experto, le ponemos el blanco en la frente y durante mucho tiempo no se desconfió de esto. Entonces no se curioseó. Si no se curioseó, no se investigó. Si no se investigó, no se pueden establecer políticas, pautas, metas y procedimientos que tiendan hacia el objetivo de la prevención. O sea, evitar que esto vuelva a suceder. Siempre fue mucho más práctico contar la historia desde otra forma, pero al menos la traigo acá tomándome esta licencia y parte del tiempo de ustedes para recordar que si bien la película que más recordamos los que son más jóvenes es romántica, termina con un naufragio igual. Tal vez no vamos a leer esto les queda acá, voy a dejárselos un poquitito más visible todo, después lo van a tener en el material y si no, lo buscan en cualquier lado. La teoría de la causalidad de Frank Baird. Muchos en el tema de accidentología, salud ocupacional, prevención, higienismo, seguridad industrial, la tenemos más conocida por su pirámide, ¿no? Bueno, acá traje una buena buena para mí, perdón, entre una definición y explicación de la teoría de causalidad de Baird por este autor, Ricardo Vázquez. Creo que ahí ya pudieron haber hecho una rápida lectura. O después pausan la imagen. No es el objetivo de este slide leer. Pero sí recordar que lo que se ve, por más bello que sea, nunca es igual a lo que no se ve, que aunque bello igual, incrementa el riesgo y se comporta como una amenaza más grande aún por ser desconocida. Conocimiento, experiencia, la amenaza, la vulnerabilidad, ¿sí?, van juntas. Y es sobre eso que tenemos que realmente ocuparnos mancomunadamente, insisto, enfáticamente en esto, reiteradamente, multidisciplinariamente para formarnos, interdisciplinariamente para actuar. ¿En qué? Básicamente en el prevenir.